Muy bien, seguimos con Romanos, tratado magistral sobre la misión. Nuestro tema es la pasión por los perdidos, basado en la epístola de Pablo a los romanos. Ayer dijimos que Pablo tenía permanentemente delante suyo un cuadro, una visión panorámica con 4 cuadros. Basado en la epístola a los romanos vamos descubriendo estos 4 cuadros. Ayer comenzamos con el capítulo 1 de Romanos y hablamos del pecado. Quizás tenés que regular un poquito la lente. Eso, ahí está. El pecado. Me parece que estás en el de ayer. En el 3, pero de ayer. Hoy te di uno nuevo. ¿Ese es? Bueno, vamos a ver. La degradación moral de la humanidad. Eso es lo que vimos ayer. También vimos en el capítulo 2 de Romanos el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Quizás lo podés poner directamente del pendrive, porque si no me va a faltar algunas vistas. Entonces ayer vimos los 2 primeros cuadros, el del pecado, la degradación moral de la humanidad, y el segundo cuadro, el juicio justo de Dios para todas las personas. Hoy vamos a avanzar con el tercer cuadro, que es la redención. Dios por gracia proveyó por Jesucristo una redención completa para toda la humanidad. El segundo cuadro está en el capítulo 2 de Romanos, pero el tercer cuadro es más extenso. Arranca en el versículo 21 del capítulo 3 y abarca el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 de Romanos. Quiere decir que este tercer cuadro es mucho más abarcativo, más extenso, 5 capítulos y medio. Lógicamente, esta mañana vamos a ver un resumen de estos capítulos. La redención completa, Florencia, cambiamos. La redención completa que proveyó para todos los hombres, para todas las mujeres de todas las naciones, abarca 3 dimensiones. La primera es el perdón de los pecados. La segunda, la muerte de nuestro viejo hombre. Y la tercera, la vida en el Espíritu. Y esto es lo que está desarrollado en estos 5 capítulos y medio de Romanos que hemos mencionado. Entonces, vamos a leer el primer pasaje, Romanos 3, 21 al 25. Nos vamos a detener ahí. Romanos 3, 21 al 25, donde dice así: después de hablar del pecado y del juicio, y también en la primera parte del capítulo 3, de que la inutilidad de los ritos religiosos, de las obras de la ley para la salvación, entonces en el versículo 21 Pablo dice así: pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten ustedes que aquí, en estos versículos, varias veces se repite la palabra justicia. No una justicia humana, sino la justicia de Dios. En el versículo primero, 21, dice: se ha manifestado la justicia de Dios. En el versículo 22 también vuelve a decir la justicia de Dios. Y al final, el último versículo dice en la segundo renglón, allí, para manifestar su justicia. Justicia. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ahora, volvemos a las dos primeras palabras de este pasaje. Pero ahora, el pero cambia totalmente todo lo que dijo anteriormente. Es decir, vimos la degradación moral de la humanidad, vimos el justo juicio de Dios, que nadie va a escapar, todos somos pecadores, todos estamos perdidos, pero Dios proveyó una solución. Amén. Y cuando dice ahora, se refiere a un acontecimiento que sucedió en la historia, que cambió totalmente el cuadro de situación. Algo sucedió en la historia de la humanidad, algo que Dios mismo produjo. No fue producido por el hombre. Y lo produjo Dios independientemente de la ley, porque dice, aparte de la ley, independientemente de la ley, más allá de lo que dice la ley, porque la ley dice que no hay que pecar y el que peca está condenado. Pero aparte de la ley, fuera de eso, se ha manifestado la justicia de Dios, ya anticipada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora una pregunta muy importante. ¿Por qué dice se ha manifestado la justicia de Dios? Y se está refiriendo al gran hecho de la redención. Se está refiriendo a la muerte de Cristo en la cruz. Aquí habla de redención. Aquí habla de sangre, del sacrificio de Cristo.
habla de propiciación y dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Aunque parezca extraño, no dice Pablo, se ha manifestado el amor de Dios. No dice, se ha manifestado la misericordia de Dios. Aunque en la cruz hay amor y hay misericordia de Dios, pero Pablo dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Por más que te parezca extraño o raro, el perdón de nuestros pecados no está basado en la bondad de Dios, sino en la justicia de Dios. Dios no nos perdona porque Él es bueno. Dios nos perdona porque Él es justo. Voy a explicarlo. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9, dice un versículo que todos conocen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios no va a cobrar la misma cuenta dos veces. Si alguien pagó nuestra deuda, no puede cobrarnos una segunda vez. Ya fue pagado. Dios es justo. Él tiene que castigar al pecador. Si un juez perdonara a un criminal o a uno declarado culpable, sería un juez injusto. Si Dios tuviera la posibilidad de perdonar nuestros pecados en base a su bondad, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz en nuestro lugar. Amén. Como Dios es bueno, es misericordioso, dice, bueno, está bien, te perdono. No. Dios es bueno, misericordioso, es amor, pero también es justo. No puede hacer algo que viole su justicia. Por eso fue necesario que alguien pagara nuestros pecados, por nuestros pecados. Les traigo un ejemplo que me ayudó mucho a entender esto. Se trata de uno de los más famosos predicadores evangelistas del siglo XX, el doctor Billy Graham. Un día llegó a su casa una multa de tránsito. Así que él había cometido una infracción. Tomó aquella boleta y se fue hasta los tribunales, al juez que le correspondía, y se presentó delante del juez para pagar esa multa. Cuando el juez lo vio, le dice, doctor Billy Graham,
usted por aquí, qué gusto verlo, saludarlo personalmente. Y así que el juez le habló muy amablemente. Y Billy Graham pensó, este hombre no me va a cobrar porque tiene mucha simpatía conmigo. Después de saludarlo y charlar un rato con él, miró su infracción, le dice, doctor Billy Graham, usted tiene que pagar $100. Ese era un juez justo. Bueno, Billy Graham sacó su billetera, dijo el juez, espere. El juez abrió su saco, sacó su billetera, sacó $100 de su billetera y le dio a Billy Graham y le dijo, vaya a la caja y pague. Amén. Ese es un juez justo y un juez misericordioso, las dos cosas. Eso me ayudó a entender lo que pasó con nosotros y Dios. Dios es un juez justo. No nos podía decir, bueno, Alfredo, como soy bueno te perdono tus pecados. No. Dios abrió su corazón y sacó de su corazón lo que él más quería, a su propio Hijo, y lo entregó por nosotros. Lo que más amaba, el santo, el bendito Hijo de Dios, lo hizo pecado por nuestro pecado. Y nos dice a nosotros que si creemos en Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como Jesús pagó nuestra culpa, nuestra deuda, Dios nos perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? El amor de Dios consiste en que Él proveyó un sustituto en nuestro lugar, que pagara nuestra condena, que cargara sobre Él nuestros pecados y que muriera la muerte que nosotros merecíamos. Tenía que ser alguien sin pecado. Pues si fuese pecador, debería morir por su propio pecado. Y justamente eso es lo que sucedió. Jesús, sin nunca haber pecado, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. Pagó ante la justicia de Dios la culpa y la condenación que nosotros merecíamos. Por eso Isaías profetizó, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahora Dios nos puede perdonar. Puede perdonar al que cree en Jesús,
al que reconoce a Jesús como Señor, al que cree que Dios lo levantó de los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y salvo significa, entre otras cosas, perdonado. Solo por creer y confesar que Jesús es el Señor, todos nuestros pecados son perdonados. Jesús fue a la cruz voluntariamente. Nadie lo obligó. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Lo hizo por mí, lo hizo por vos, lo hizo por todos los hombres y todas las mujeres. No puedo nunca olvidarme una visión que tuve cuando recién me convertí. Hacía pocos meses estaba en mi cuarto de rodillas delante de una silla que tenía ahí, orando al Señor, agradeciéndole por su salvación. Y mientras estaba agradeciendo, tuve una visión. Vi a Jesús crucificado, pero estaba vivo. Porque siempre vemos el crucifijo, los que usan crucifijos, con un Cristo muerto. Pero yo lo vi en la cruz y estaba vivo. Y veía cuánto Él sufría. Veía en su cara la agonía, el sufrimiento. Y yo quedé tan impresionado que le pregunté: Señor Jesús, ¿por qué tuviste que sufrir así? Y Él me respondió desde la cruz y me dijo: por el pecado. Y yo le dije de nuevo: ¿pero cómo por el pecado? Si nunca pecaste. Y me respondió por segunda vez: por tus pecados. No, pero Señor, esto es injusto. Si yo fui el que pequé, yo soy el pecador, yo tendría que estar allí, no tú. ¿Por qué tú? Me respondió por tercera vez: porque te amé. Desde ese momento en adelante, yo me enamoré de Cristo. Con un fuego en mi corazón que hasta hoy no se apagó. Tengo ahora 77 años, pero ese fuego sigue ardiendo. Lo que Cristo hizo por mí, por ti. Amén. Vamos a detenernos un poco en dos palabras: justificación y justificar. Ambas vienen de la palabra justicia. Y aquí dice en el versículo último, anteúltimo: siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese fue el gran tema que Dios le reveló en el siglo XVI a Martín Lutero, justamente leyendo la epístola a los romanos. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La justificación por Jesucristo. La palabra justificación, gramaticalmente, es un sustantivo. Hay sustantivos que indican objetos. Por ejemplo, micrófono es un sustantivo, es un objeto. Silla, mesa, es un sustantivo. Hay sustantivos que indican sentimientos. Tristeza, decimos la tristeza no hace bien a la salud, es un sustantivo. Pero hay sustantivos que indican acción. Por ejemplo, preparación, hay un verbo de raíz. Preparación es la acción de preparar. Busca la palabra preparación en el diccionario y dice sustantivo, acción de preparar. Entonces tenemos que ir al verbo preparar. Justificación es la acción de justificar. La justificación es la gran acción de Dios a favor de nosotros, los injustos, mediante la muerte y resurrección de su Hijo, para hacernos justos. El injusto, que era yo, que eras vos, fuimos hechos justos. El pecador, que éramos nosotros, fuimos justificados. Jesús con su muerte acabó con nuestros pecados y con nuestra vieja naturaleza. Ya lo vamos a ver. En su resurrección liberó el poder para transformarnos en hombres nuevos, justos y santos. Por varios siglos hemos recibido un mensaje incompleto al explicar qué es la justificación. La mayoría de los teólogos explican así: justificación significa declarar justo. Está bien, pero es incompleto. Porque justificar no significa simplemente o meramente declarar justo a un injusto. Justificar significa hacer justo al injusto. Es decir, incluye la transformación. No solo Dios me declara perdonado de todos los pecados pasados, sino la salvación, por eso decimos una redención completa, nos transforma en hombres y mujeres nuevos, santos, justos. Entonces, muchos evangélicos se quedaron con la mitad del mensaje de la justificación, declarar justo, y el hombre sigue pecando. Porque total creyó en Jesús y fue declarado justo, pero no, el mensaje completo de Romanos, porque no termina
en Romanos capítulo 5. El capítulo 5 de Romanos empieza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si terminara allí, podría dar esa idea. Pero el mensaje de Romanos sigue en Romanos 6, 7 y 8, como lo vamos a ver enseguida. Así que la justificación, lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en Cristo en la cruz, no es solo para perdón de nuestros pecados, sino también para nuestra transformación. Justificar es hacer justo a aquel que antes era injusto. Amén. Antes era un mentiroso, después no. Antes era un boca sucia, después no. Mis palabras, mi boca se limpió. Antes era un peleador, un vengativo. Ahora no, ahora Dios me cambió. Ahora Cristo vive en mí. Ahora puedo perdonar. Entonces no es simplemente una etiqueta o una máscara de justo, sino una transformación. Muy bien, enseguida vamos a ver Romanos capítulo 6, pero permítanme mencionar 4 términos importantes que tenemos aquí. La palabra redención aparece aquí en el versículo 24, mediante la redención. ¿Qué significa redención? Es la acción de redimir. Redimir es comprar o rescatar a una persona o a un bien perdido, pagando el precio que corresponde. Eso es lo que hizo Jesús, nos redimió. Nosotros estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado, estábamos en el reino de las tinieblas y Jesús pagó nuestra deuda con Dios y nos compró, nos redimió. Otra palabra muy importante aquí es la palabra gracia. La palabra gracia. Porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Es sinónimo de misericordia y aún más que eso. Gracia es un don, lo que no merecemos. Jesús llevó nuestra suerte en la cruz. Dios nos concedió por gracia el perdón de nuestros pecados y por gracia nos hizo hijos de Dios igual que Jesús. Lo que Jesús merecía nos lo dio a nosotros sin que lo mereciéramos. Eso es gracia. La palabra anterior que está a gracia es gratuitamente. ¿Cuánto tenemos que pagar para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Cuánto? ¿Hola? ¿Cuánto? Nada. Para nosotros es gratis. ¿Qué obras de la ley tenemos que hacer para ser salvos? Nada. Ninguna obra. No es por obras. Para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie se mande la parte. La salvación es gratuita para nosotros. Pregúntale si nuestra salvación fue gratuita para Jesús. Lo que Él tuvo que pagar es tremendo.
Y Él, como ya pagó, nos lo ofrece gratuitamente. ¿Cómo lo obtenemos? Hay un solo requisito: por la fe. El que no cree a este anuncio no recibe nada. Cristo murió por todos los hombres del mundo, por todas las mujeres, pero solo justifica, salva al que cree este mensaje. Solo creer, esa es la condición, la única condición: creerle a Dios, creer la palabra de Dios, creer lo que Dios nos dice, creer la revelación del Señor. Por eso dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia. ¿Quién es justificado? Solo aquel que cree. Amén. ¿Cuántos creen? Decí conmigo: yo creo. Decilo otra vez. Decile a tu hermano que está a tu lado: yo creo. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos entonces, porque dijimos que la redención completa abarca tres cosas: el perdón de los pecados, ya lo vimos. Ahora vamos a la segunda parte: la muerte de nuestro viejo hombre. Como ya lo mencioné, a ser justo aquel que era un injusto. Romanos 5:19, no está el texto ahí, ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Estamos en Romanos 5:19. Así también por la obediencia de uno, se refiere a Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, es decir, hechos justos. Ahora, como en el capítulo 5, 4, 3 habla tanto de la gracia, Pablo sigue desarrollando el tema y hace una pregunta, porque en el capítulo 5 termina así: versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Abundó el pecado en el mundo, pero Dios aumentó la medida de su gracia. Entonces el capítulo 6 empieza así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos entienden mal la gracia. Como Dios es bueno, nos perdona por gracia. Y Pablo justamente pregunta: entonces como abundó la gracia, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir pecando? Y Pablo mismo responde: de ninguna manera.
Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hemos muerto al pecado. Atención. Acá introduce un nuevo concepto, una nueva revelación. No solo Jesús murió en la cruz. Pablo dice aquí, nosotros hemos muerto al pecado. Y quiero explicarte esto como es. Quiero invitarte esta mañana en tu imaginación a acercarte al monte Calvario donde Jesús fue crucificado. Había mucha gente ahí, como dice Lucas, mirando este espectáculo horrendo. En el monte habían 3 cruces y 3 crucificados. En la cruz de la derecha un ladrón, un criminal. En la cruz de la izquierda otro ladrón, otro malhechor. Y en la cruz del medio Jesús. La gente veía 3 cruces y 3 crucificados, uno en cada cruz. Pero el Padre, que veía no solo el mundo físico, sino el mundo espiritual, que veía las realidades espirituales que allí estaban sucediendo, en la cruz del medio veía a su Hijo cargando los pecados de toda la humanidad, los tuyos y los míos incluidos, en su cuerpo y derramando su sangre, pagando nuestra culpa y condenación. Pero además, el Padre en la cruz del medio no veía un crucificado, veía millones de crucificados. En la cruz del medio te veía a vos, me veía a mí, porque Jesús no solo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo, nos cargó a nosotros, nuestra vieja vida, esa vida que heredamos de nuestros padres y que viene de Adán y Eva, que la Biblia le llama nuestro viejo hombre, es decir, lo que éramos antes. En la cruz del medio estaba Emmanuel, estaba Alfredo, estaba Marcelo, Evelyn, estaba yo, estabas vos. En la cruz del medio estaba el viejo Jorge. Y cuando Jesús moría, no solo pagaba la condenación, la culpa, sino al morir Él nos estaba crucificando a nosotros, nuestra vieja vida. Vamos al próximo cuadro. Y esto lo dice, olvidé de poner el texto, el número, Romanos 6:6. No podés no aprender de memoria este versículo. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos.
Esto es lo que el Padre le reveló a Pablo y Pablo lo escribió. Por eso dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir practicando el pecado? Cuando tenía unos 20 años de edad, trabajaba en una fábrica de calzado, en la administración. Yo tenía mi oficina, mi escritorio, llevaba los libros, hacía toda la parte administrativa. Y un día llego a mi escritorio. Yo entraba por la puerta de la fábrica porque aunque mi puerta daba también a la calle, esa estaba siempre cerrada. Y sobre la puerta, en el marco, veo una hermosa tela de araña. No queda muy lindo, ¿no? Una telaraña, aunque era muy lindo. Yo tomé la regla que tenía sobre el escritorio, hice así, saqué la telaraña. Al otro día, cuando vuelvo, en el mismo lugar, la misma telaraña. Y me entró la duda, ¿será que yo la saqué o no la saqué? Tomé la regla, otra vez saqué la telaraña, limpié la regla y seguí trabajando. Al tercer día, cuando entro, no, este me está cargando. Otra vez la misma telaraña. De allí a un rato la dejé. Aparece el fabricante de la telaraña. Una hermosa araña. Agarré la regla, apunté bien, ¡pah! Cayó la araña. Limpié la telaraña. Al cuarto día no había más telaraña. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Qué es la telaraña? Los pecados que nosotros hacemos, cometemos. Si solo limpiamos el pecado y no matamos al viejo hombre, que es el fabricante de los pecados, así que Jesús hizo el trabajo completo. No solo quitó la telaraña, mató la araña. Amén. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Algunos dicen, sí, es verdad. Yo todavía tengo que crucificar mi viejo hombre. Error. No tenés que crucificar. Tenés que creer que Él lo crucificó, porque es por la fe. No hay nada que vos puedas hacer para crucificar el viejo hombre. Ni la oración, ni el ayuno, ni la consagración, ni la confesión de tu... No hay nada que puedas hacer. Es por fe. Pablo dice, sabiendo esto, lo tenés que saber y lo tenés que creer, que fui crucificado juntamente con Cristo. La crucifixión y muerte de tu viejo hombre ya sucedió en la cruz. Solo que vos lo experimentás cuando lo crees. Cuando crees
que estás con Cristo crucificado y decís, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Estoy, no tengo que estar. Bueno, voy a orar para... No, estoy. ¿Por qué puedo decir que estoy? Porque le creo a Dios. Creo su palabra. Y cuando lo creo, ese poder de la cruz opera en mí y puedo vivir libre del pecado y de la esclavitud del pecado. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso Pablo en Romanos 6:11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengo que matar, tengo que considerar lo que ya Cristo hizo. Tengo que hacer de cuenta lo que la palabra de Dios me dice y así puedo vivir libre de esa esclavitud del pecado. Watchman Nee, en uno de sus libros, dice así, lo explica así, para ejemplificar esto. Imaginemos, dice, sobre la cornisa de una pared alta, la cornisa de la terraza, hay 3 hombres que caminan. El primero es la verdad. La verdad de Dios nunca se cae, siempre está bien firme. El segundo hombre es la fe. Y la fe camina mirando siempre a la verdad. Mientras mira la verdad, la fe no se cae. Mira creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y el tercer hombre es la experiencia. Y así, mientras la fe mira la verdad, la experiencia mira a la fe que mira la verdad, usa la fe, la experiencia nunca se cae. Pero el tema es que a veces el segundo hombre se da vuelta para mirar cómo va la experiencia y ahí se cae la fe y se cae la experiencia. Qué buen ejemplo el de Watchman Nee. Si yo me miro a mí mismo, nunca voy a encontrar en mí la respuesta, porque el viejo hombre no fue crucificado en Jorge, en la experiencia de Jorge. El viejo hombre de Jorge fue crucificado en Cristo. La fe tiene que mirar a la verdad. Y si la fe nunca mira para atrás, siempre mira a la verdad y dice, estoy crucificado, con Cristo estoy crucificado, la experiencia nunca se cae. El justo vivirá por la fe. Por la fe. Vivirá, vencerá, triunfará, vivirá en victoria por la fe. La verdad se hace experiencia por medio del segundo hombre, la fe que siempre mira a la verdad. Amén. Muy bien, vamos a seguir la vida en el Espíritu, porque hemos dicho que la redención completa abarca 3 cosas. Primero, el perdón de los pecados. Segundo, la muerte del viejo hombre. Y tercero, cambiamos Florencia, la vida en el Espíritu. Y ahí desembocamos
en el glorioso capítulo 8 de Romanos, donde Jesús no solo murió en la cruz y mató el viejo hombre, Él fue sepultado, Él resucitó de entre los muertos, venció al pecado, a la maldición, a la enfermedad, al viejo hombre, crucificó la carne con sus pasiones y deseos, venció a Satanás, a principados y potestades, resucitó entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre, el Padre lo exaltó y envió el Espíritu Santo para que todo aquello que se realizó en la muerte y resurrección de Cristo sea nuestra experiencia. Así que ahora leemos Romanos capítulo 8. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Levanten la mano, diga aleluya. Ninguna condenación. Ya la deuda fue pagada. Los que no andan conforme a la carne, está hablando de vos, de mí, que no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Es tremendo esto. Entonces este pasaje nos introduce al capítulo 8 y ya este pasaje nos está enseñando que hay dos formas de vivir. Porque andar, ¿qué es andar? Es una forma metafórica de hablar de vivir. En otros textos más adelante dice vivir según la carne o vivir según el Espíritu. ¿Qué es andar? Andar no es un paso, no es un salto, no es un paso de fe, no es un salto de fe. No, andar es esto. Es algo continuo. Andar en el Espíritu o andar en la carne. Esto significa vivir. ¿Qué es vivir? Es lo que hacemos las 24 horas del día. Eso es vivir. No es respirar, no es existir. Son todos los verbos que podemos conjugar que indican nuestra actuación. Vivir es dormir, despertarse, hablar, pensar, sentir, contestar, trabajar, cocinar, comprar, vender, educar a los hijos, tratar a la esposa, tratar al marido, reprender a los hijos. Es toda actuación, sentimiento, pensamiento, reacción. Todo lo que hacemos las 24 horas del día lo podemos hacer en la carne o en el Espíritu. Para que Cristo se manifieste en todo lo que hacemos, en todo sentimiento, en todo pensamiento, en toda decisión, en todo deseo,
en toda palabra que pronuncio, para que Cristo se manifieste con su vida, yo tengo que vivir según el Espíritu y no según la carne. Porque si vivo según la carne, me estoy desconectando de Cristo y se está manifestando Jorge. Pero los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es la carne? Es el hombre o la mujer en su estado natural, heredada de nuestros papás. Es el hombre en su estado natural después de la caída. Andar en la carne, en el mejor de los casos, es el hombre que con sus propias fuerzas quiere hacer la voluntad de Dios y no lo consigue. Quiero agradar a Dios, pero siempre fallo. Siempre hay un fracaso. Pablo lo explica muy bien en Romanos 7, 15 y 19. Él dice, describiendo lo que es vivir en la carne, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No quiero enojarme, pero me enojo. No quiero gritar, pero otra vez grité. No quiero decir mentiras, pero otra vez mentí. No quiero tratar mal a mis hijos, pero otra vez los traté mal. Ya sabemos lo que es bueno. Queremos agradar a Dios, pero el hombre con sus propias fuerzas no lo consigue. Eso es la carne. Y Pablo lo describe bien en Romanos 7. Y estar en la carne, en el peor de los casos, es el hombre o la mujer que dan rienda suelta a la maldad potencial que hay en él. Esto no tiene límites, la maldad del hombre. Y da rienda suelta a esa maldad. Noten ustedes que aquí Pablo, en Romanos 8, en el versículo 2, habla de dos leyes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es una ley? Es una constante. Siempre es igual. Hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley física. Este micrófono no se cae porque yo lo estoy sosteniendo con mi mano derecha. Pero hay una ley que está operando sobre este micrófono, que si llego a abrir la mano, ¿qué pasa con el micrófono? Se cae. Y si yo tomo estos papeles y los suelto, se va a caer. Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que atrae hacia el centro de la tierra todos los objetos. Así también hay leyes espirituales. La ley del pecado y de la muerte es una constante. Atrae a todos los hombres hacia abajo espiritualmente, a todas las mujeres, hacia la envidia, hacia el egoísmo, la mentira, la concupiscencia, la maldad. Atrae.
Es más fácil pecar porque hay una ley espiritual en nuestra naturaleza humana que nos tira para abajo. Y otra vez, Watchman Nee trae un ejemplo maravilloso. Él, para explicar estas dos leyes, cómo operan, habla de un pájaro. Vemos un pájaro volar. En ese pájaro están operando dos leyes simultáneamente. Una es la ley de la gravedad. El pájaro vuela, pero la ley de la gravedad lo tira para abajo. Y la prueba es que si le pega un tiro, ¡pum!, ¿qué pasa con el pájaro? ¡Pum!, cae. Pero tiene el pájaro en su naturaleza otra ley, la ley de la vida del pájaro. Mientras el pájaro tenga vida, usa esa segunda ley que supera a la ley de gravedad y puede volar por los aires, porque hay una ley de vida. La vida del pájaro en su naturaleza está. Así también explica Watchman Nee que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Así que nuestra solución es estar en Cristo, estar en el Espíritu. Y mientras estamos en el Espíritu, ninguna ley de pecado y de muerte nos puede afectar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos victoria en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia que exige la ley, la rectitud que exige la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y esto es por la fe y la fe. Versículos 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos a la no a la carne, porque para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Vos no sos deudor a la carne, ya te liberó el Señor, tenés que creerlo. Ahora, ¿cómo vas a vivir? Guiado no por el impulso de la carne, porque el impulso de la carne te va a llevar para abajo. Tenés que vivir guiado por el Espíritu. Amén. Tenés que discernir, ¿esto que siento es de la carne o del Espíritu? Y lo que es de la carne, tenés que rechazarlo. Dice: por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No es que tenés que matar a la carne, sino las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Los hábitos de la vieja vida que te quedó, lo tenés que matar. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿Estás acostumbrado a enojarte, a gritar? Es una obra de la carne, no es la carne, es una obra, un hábito que te quedó, lo tenés que matar. ¿Cómo lo vas a matar? Dejándote guiar por el Espíritu. Amén. Creyendo que tu viejo hombre está crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Y a los que predestinó, dice versículo 30 de Romanos 8, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No dice glorificará. Llamó, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Y termina Pablo declarando: antes en todas estas cosas, versículos 37 al 39 del capítulo 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos garantiza una victoria siempre, permanente. No importan las circunstancias difíciles, vivir en el Espíritu, vivir en Cristo, nos garantiza esta victoria. ¿Cómo es? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Amén. Yo creo. ¿Vos crees? ¿Podés decir yo creo? Decí conmigo: yo creo que Jesús murió por mis pecados. ¿Qué pasó? Poquitos repitieron. A ver, atención, vamos todos juntos otra vez. Yo creo que Jesús, amén. Repetí conmigo: yo creo que mi viejo hombre ya fue crucificado. Yo creo que Cristo ahora vive en mí por su Espíritu Santo. Amén. Soy más que vencedor por medio de Jesús. A ver, pongámonos de pie y vamos a gritar juntos: soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. A ver, 1, 2, 3. Soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén.